bienvenidas a esta tercera conferencia que forma parte del ciclo de conferencias de pensamiento ambiental y acción por el clima, un ciclo que organizamos conjuntamente el Centro Internacional de Gandía de la Universidad de Valencia, donde nos encontramos ahora, y el posgrado de especialización en sostenibilidad ambiental y cambio climático de la Universidad de Valencia, que impartimos también aquí en Gandía, y un ciclo que ya realizamos el año pasado y que este año volvemos a repetir en colaboración con el título de posgrado. Un ciclo abierto a toda la ciudadanía, a toda la sociedad, integrado por conferencias, mesas redondas gratuitas que pueden seguirse tanto de forma presencial como online, para debatir, reflexionar, pensar acerca de cuestiones relacionadas con la sostenibilidad y con el cambio climático. Arrancamos el ciclo de este curso en septiembre con una conferencia de Rafael Armengol sobre climatología, la parte más relacionada con climatología, Rafael Armengol de la Asociación Valenciana de Climatología. Continuamos hace un par de semanas con una mesa redonda en la que participaron miembros de comunidades indígenas y que organizamos en colaboración con Periferias, y en la que tratamos sobre la importancia de introducir la mirada de la perspectiva de los indígenas, de los pueblos indígenas y sus visiones sobre la sostenibilidad y sobre el medio ambiente, sobre la naturaleza dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Y hoy continuamos con la tercera conferencia del ciclo con una invitada de lujo, de excepción. Y os dejo ahora con el profesor Tasio Urra, que presentará y moderará esta actividad. Gracias a todas y a todos por venir. Gracias. Pues les presento a Teresa Monrós, que es directora general de Cambio Climático de la Generalitat Valenciana, que es responsable de las políticas de cambio climático que incluyen la puesta en marcha de la Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía. Es también responsable de la elaboración de la Ley Valenciana de Cambio Climático y Transición Ecológica y del seguimiento e incorporación de las políticas europeas y estatales relacionadas con la lucha contra el cambio climático y la coordinación e impulso a nivel de entidades locales y sector empresarial en el ámbito del territorio valenciano. De ella también depende el Centro de Educación Ambiental de la Generalitat Valenciana, que es ingeniera agrónoma y ha trabajado previamente a su incorporación a la Administración Pública durante casi 20 años en asuntos europeos, tanto desde Bruselas en instituciones europeas como desde Valencia en diferentes entidades. En los últimos 8 años ha estado trabajando en una iniciativa europea de innovación en cambio climático, EIT Climate KIC, donde ha trabajado con actores europeos, pero también con actores nacionales y regionales en programas formativos, emprendedores y de innovación para luchar contra el cambio climático. Nos va a hablar en esta pequeña conferencia de la emergencia climática en las políticas autonómicas, ¿no? Hecho y procesos que conoce, pues evidentemente, de primera mano. Gracias. Muchas gracias. Haré la presentación en castellano porque me han dicho que había estudiantes que eran de fuera, que eran extranjeros también, con lo cual, pues, la haré en castellano. Efectivamente, llevo ya bastantes años trabajando en temas de cambio climático, relacionado con el cambio climático, y tengo que decir que afortunadamente ahora ya es un tema del cual se habla, se conoce, la gente tiene más o menos conocimiento y sensibilidad hacia lo que es el cambio climático. Hace 10 años, no hace tanto, costaba mucho y aún había muchísimo escepticismo. Este año, en agosto, el 6 de agosto, salió el informe del IPCC, que es el informe del panel intergubernamental de científicos, en el cual van haciendo informes periódicos, y en este informe ya se ha dicho claramente que el cambio climático es real, que está producido por el hombre, que lo tenemos ya aquí y que va más, y que va mucho más. ¿Cómo empezar? Bueno, decir que yo estaba trabajando en proyectos europeos y en esta legislatura el Consejo decidió crear la Dirección General de Cambio Climático. Hasta ahora había políticas de cambio climático, pero eran unas políticas que eran complementarias, por ejemplo, a temas de residuos o temas de energía o
temas de cualquier índole. Cuando se hace el acuerdo del Botanic 2, se establecen cuáles tienen que ser las prioridades y las líneas de trabajo del gobierno de coalición y se decide que el eje 1 tiene que ser la lucha contra el cambio climático y la transición ecológica. Para eso se crea una consellería que tiene un nombre horrible de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, que cada vez que nos presentan queremos morir. Nosotros lo que nos presenta. Pero bueno, dentro de esa consellería se decide que tiene que haber una Dirección General de Cambio Climático. Y cuando a mí me nombran en agosto de 2019, lo primero que se me dice es que estamos en una situación de emergencia, que tengo que hacer una ley de cambio climático que tiene que dar respuesta a poner a la sociedad, a la economía y al territorio valenciano preparado para la lucha contra el cambio climático y que a ver qué pienso que por dónde tenemos que empezar. En septiembre era la huelga del clima, la huelga por el clima, la primera huelga importante que hubo a nivel mundial. Y entonces yo tenía claro que no era el papel de la administración el ponernos delante de la pancarta, sino dar respuesta a lo que desde las pancartas se nos estaba pidiendo. Entonces elaboramos un documento que debería ser la declaración de emergencia climática del Consejo, del Gobierno autonómico. Y que tampoco podía ser una declaración vacía, sin contenido. Entonces decidimos que teníamos que ver qué compromisos éramos capaces de establecer para cumplirlos y que fueran lo suficientemente ambiciosos para que no sonara a papel mojado. En esa declaración de emergencia climática pusimos que había que elaborar la ley, que teníamos que revisar todas las políticas desde una perspectiva climática, que teníamos que trabajar el tema de la educación ambiental para formar, sensibilizar a la sociedad valenciana, pero también para capacitarla en ayudarnos a dar respuesta a todos los retos nuevos que íbamos a tener, el entender dónde estaban los futuros escenarios y cómo adaptarnos a ellos en los ámbitos más importantes, y ámbitos importantes desde luego en el territorio valenciano va a ser la costa, va a ser la agricultura, va a ser la gestión hídrica, temas como el turismo, cuánta gente va a querer venir de vacaciones a un sitio con un clima de noches tropicales, escasez de agua o plagas de mosquito tigre que son vectores de enfermedades como la malaria o el dengue. Pues todo eso tenemos que abordarlo. Y además también nos planteábamos objetivos de reducción de emisiones. En ese momento, en la declaración de emergencia climática, pues pusimos que queríamos disminuir un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto de 1990, en el año 2030. Bueno, ahora la Comisión Europea, cuando pusimos estos temas, yo los iba escribiendo y iba pensando, esto no lo vamos a aprobar, pero se aprobó y se aprobó de una manera bastante rápida y consensuada. O sea, yo no sé si es que no se lo acabaron de leer del todo, porque cuando hablamos de reducir emisiones respecto de 1990, tenemos que entender que en 1990 la economía valenciana no estaba desarrollada como lo está ahora. O sea, se estaba empezando a desarrollar y el pico de emisiones nuestro está en 2005. En estos momentos, las emisiones que tenemos en la Comunidad Valenciana son un 45% superiores a las de 1990. Esto significa que tenemos que bajar hasta 1990 y reducir otro 40%. El reto es enorme. Quien diga que los gobiernos no son suficientemente ambiciosos, no es por los retos que se ponen, porque ya os digo yo que cuando oí que la Comisión Europea quería reducir las emisiones un 55% respecto en 2030, o sea, no sé cómo pretendemos hacer esto.
Sí que sé cómo se puede hacer, pero no sé si tenemos la suficiente voluntad, la suficiente financiación, la determinación y la concienciación para hacerlo. Estamos hablando de ir a niveles de emisiones reindustriales. No necesitamos volver al burro porque tenemos tecnologías nuevas, pero esas tecnologías tenemos que desarrollarlas muchísimo y tenemos que implementarlas. Y eso son inversiones. Y eso es toma de decisiones de cosas que se iban a hacer de una manera que ya no las podemos hacer así y que tenemos que decidir que las hacemos de otra. Y eso supone cambios de puestos de trabajo, cambio de economía, cambios muy bestias, ¿vale? Se puede hacer, pero no sé si estamos preparados para ello. Bueno, hicimos la declaración de emergencia climática y luego teníamos una estrategia valenciana de cambio climático que teníamos que implementar. Como era una estrategia que se había hecho los 2 años anteriores al cambio de gobierno, bueno, seguía siendo acorde el Botànic, pero éramos la mayoría nuevos. La estrategia lo que hacía era un compendio de medidas de todos los departamentos de la Generalitat que tenían algo que ver con el cambio climático y donde decían qué líneas tenían ellos para ir hacia la mitigación. Cuando hablamos de mitigación es disminución de emisiones y la adaptación al cambio climático. Prácticamente 40, 50 direcciones generales tenían que ver con la estrategia y habían puesto líneas, ellos o los anteriores directores generales, sobre eso. Entonces me pasé 2 meses yendo de despacho en despacho a puerta al comercial de Puerta Fría, preguntando a ver si las líneas que estaban ahí tenían sentido para ellos o si había que modificar algo. Tengo que decir que la mayor parte de departamentos estaban bastante concienciados, estaban comprometidos, están de acuerdo con las líneas que había e incluso iban más allá y hablamos de departamentos como movilidad, como vivienda, como energía, pero luego había otras a las cuales, y tampoco vamos a decir nombres, no les acababa de sonar ni lo veían como su actividad principal. O sea, yo me dedico a esto y de lo que tú me estás hablando no es mi departamento, ¿vale? Entonces, uno de los primeros trabajos que tuvimos que hacer era conseguir que todos los departamentos internalicen y entiendan que la perspectiva climática no es algo que sea de tu competencia o no. O sea, no es, cuando hablamos de cambio climático, no es mi departamento. O sea, yo puedo coordinar, puedo fomentar, puedo ayudar, puedo hacer seguimiento, pero es el departamento de todos. O sea, no podemos tomar ninguna decisión en este gobierno en el cual no tengas clara que hay una perspectiva climática detrás de esa decisión. Que si tú inviertes un presupuesto en una infraestructura o en otra, estás generando o dejando de generar gases de efecto invernadero y estás poniendo una infraestructura que puede ser vulnerable a los futuros escenarios climáticos, con lo cual a lo mejor no tiene ningún sentido dentro de 20 años. ¿De acuerdo? Y eso pues es algo que estamos trabajando, entre otras cosas, en una comisión interdepartamental que tenemos, que se llama la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, donde están representados todos y donde vamos analizando la legislación, tanto nuestra como la legislación que nos viene de la Unión Europea o estatal. Cuando empezamos a trabajar en la Ley de Cambio Climático, que era como la primera línea después de hacer la declaración de emergencia climática que yo tenía que hacer, tuvimos claro que tenía que ser una ley muy consensuada, muy hablada con todos los sectores. Empezamos con un borrador, porque lo que no queríamos era abrir demasiado el debate, porque yo estoy muy a favor de la participación, creo que es necesaria, que tenemos que tener todos los enfoques, toda la información, entender qué supone para cada sector, para cada ciudadano el aplicar unas medidas u otras y el conocer de ellos cómo creen que se tienen que aplicar, pero el melón no es, o sea, aquí no estamos todos para decidir entre todos cómo se tiene que hacer. Yo creo que nosotros, que el gobierno tiene claro a dónde quiere llegar, o sea, queremos llegar
a una neutralidad climática en 2050, queremos que reduzcamos las emisiones, queremos adaptarnos y lo que queremos es que nos ayuden a alcanzar los objetivos que políticamente ya tenemos nosotros. O sea, los objetivos no los decidimos entre todos, ¿vale? Es una opinión personal. Entonces, bueno, partimos de una ley que empezamos a elaborarla con mi equipo. Éramos muy poquitos, con lo cual lo que hicimos fue copiar de los mejores, principalmente. ¿Vale? Porque no teníamos tiempo ni de hacer grandes estudios, y era una ley que urgía. Ahora estáis pensando, estás hablando de que empezaste en 2019, estamos acabando 2021 y es una ley que no se ha aprobado. Bueno, cuando me pidieron que lo primero que tenía que hacer y mi labor para la que se me había contratado era hacer una ley, me fui a mi departamento y los funcionarios me dijeron, en legislatura y media, 2 legislaturas, puede que tengas hecho algo. Cuando hablabas con la consellera te decía, la ley es lo más urgente de esta legislatura y tiene que estar hecha en menos de 2 años. Cuando te pones a hacer una ley ves que la seguridad jurídica y la seguridad democrática son muy importantes, pero son desesperadamente lentas, porque tienes que pasar por una serie de comités, comisiones, informes preceptivos, estudio de alegaciones. Bueno, empezamos con un borrador, hicimos grupos de trabajo con todos los sectores que creíamos que eran importantes, hicimos 6 grupos de trabajo, uno que hablaba de territorio y biodiversidad, otro que hablaba de energía. La energía es fundamental en este tema. Pensemos que prácticamente el 70% de las emisiones o más es por una cuestión energética, de combustibles fósiles, de movilidad, y es el sector que más tiene que cambiar, ¿vale? Y luego teníamos uno de sectores productivos, donde también teníamos el turismo, otro de fiscalidad. Entendemos que la fiscalidad tiene que cambiar toda. Hasta ahora, digamos que la fiscalidad se basa principalmente en una cuestión de gravar la productividad, la renta. Pues bien, nosotros queremos ir hacia una fiscalidad verde, donde lo que queremos es gravar aquello que más contamina, aquello que está produciendo mayor impacto en el cambio climático, y que además esa fiscalidad repercuta, sean fondos finalistas que se llaman, que repercuta en ayudar a esa adaptación, a esa transición justa, o sea, intentar que aquellos sectores, los sectores van a tener que cambiar prácticamente todos. Entonces hay sectores que lo tienen más fácil, sectores que se posicionarán relativamente bien, otros que van a necesitar grandes esfuerzos y grandes inversiones, y otros que se van a reconvertir. Y hablamos de toda la economía. O sea, no estamos hablando de un sector, del sector de Altos Hornos, de Sagunto, que de repente desaparece. Estamos hablando de un cambio de toda la economía, de toda la producción. De sectores, hay sectores que ya lo saben, que lo tienen muy claro, porque además a ellos les hemos apretado desde el principio. Sabemos que la mayor parte de las emisiones de la Comunidad Valenciana vienen, o sea, más de un tercio, de la cerámica. Las cerámicas y las cementeras, ¿vale? Son las que más contaminan, pero por encima de todo. ¿Qué pasa? Que a ellos desde ya hace muchos años se les obliga a pagar derechos de emisión. O sea, tienen un cupo, pero todo lo que exceda de ahí tienen que pagarlo. Incluso lo de ese cupo también tienen que pagarlo. Son los primeros interesados. El primer año y el segundo no pasaba nada, les venía muy bien porque además, como no lo usaban todo, lo vendían y aún tenían beneficios, pero se ha ido reduciendo. Los derechos de emisión se van reduciendo cada año y el precio además va aumentando. Con lo cual, en estos momentos, la industria cerámica tiene serios problemas de viabilidad, porque los derechos de emisión hace unos años eran 20, 30 euros tonelada, pues creo que este año ya está en 40 o 60. ¿Vale? Y eso es mucho dinero. Entonces ellos sí que han ido siendo lo más eficientes posibles.
tengo que decir que el sector cerámico, el sector cementero, han disminuido muchísimo sus emisiones. Otros sectores, los sectores difusos, que de momento no pagamos emisiones, hablo de los combustibles, el transporte privado, pues supone el 40% de las emisiones difusas. Y ese transporte desaparece. Tenemos que transformarlo, tenemos que inventarnos otra manera de movilidad. Y lo que continúe siendo transporte de vehículo individual, tenemos que electrificarlo, con lo cual necesitamos aún más electricidad. ¿Y qué pasa con la electricidad en el territorio valenciano? Pues que el 50% viene de una nuclear que queremos cerrar y que tendremos que producir de otra manera. Y la cerámica, pues bueno, podríamos decir, pues si cerramos la cerámica, ahorramos ya prácticamente el 40% de las emisiones que queríamos ahorrar, pero es que la cerámica es el 50% del PIB de Castellón y del empleo. Entonces, bueno, estamos hablando de temas muy complejos. Vale, pues la ley tenía que ser consensuada. Invitamos a los empresarios, invitamos a los ecologistas, invitamos a las administraciones locales, a los institutos tecnológicos, a los nuevos negocios emergentes, porque al final no nos olvidemos que hay nuevos negocios que van a funcionar bien. O sea, energías renovables, autoconsumo, nuevos sectores en temas de vivienda. O sea, no estamos hablando de la hecatombe, sino de un cambio. Pues bueno, invitamos a todos y tuvimos varias mesas y yo creo que la ley fue bastante aceptada. Luego hicimos un proceso de alegaciones, también lo comentamos con el resto de los consellerías, que también emitieron sus informes. Nosotros tenemos más de 12 informes de diferentes consellerías porque al final esta ley se está metiendo en temas de movilidad, en temas de industria, en temas de costa, de turismo, de energía. O sea, nos metemos absolutamente en prácticamente todos los temas. Lo primero que hacemos es establecer unos compromisos de disminución de emisiones, de penetración de renovables y de eficiencia energética, ¿vale? Sí que establecemos que queremos ser neutros en 2050, que queremos ir hacia una producción enteramente de renovables, que queremos la mayor autosuficiencia posible y luego establecemos unos niveles de gobernanza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo tenemos que hacer desde la administración, desde la Generalitat, pero también las entidades locales van a tener su grado de responsabilidad. Hablamos de que todos los municipios tienen que hacer un inventario de emisiones, tienen que conocer qué se emite en ese municipio, tienen que hacer un análisis de riesgos y vulnerabilidades. ¿Eres un municipio costero? ¿Sabes hasta dónde se va a erosionar la costa dependiendo de los diferentes escenarios? ¿Sabes si vas a tener más periodos de inundabilidad? En 2030, ¿cuánto va a subir más de media la temperatura según los diferentes escenarios? ¿Qué tipo de cultivos tienes? ¿Tienes bosques? El peligro de grandes incendios aumenta. ¿Tienes preparado un plan de prevención de incendios locales? Entonces, queremos que hagas un análisis de esos riesgos y vulnerabilidades de tu municipio y luego que hagas un plan de acción. Un plan de acción de mitigación de cómo vas a reducir las emisiones que por responsabilidad te tocan y cómo vas a adaptarte a los futuros escenarios. Para ello también facilitamos instrumentos que no abandonamos al municipio ni le ponemos, sino que establecemos guías, formación, subvenciones. En estos momentos desde mi dirección general aún no está aprobada la ley, pero sí que decimos a aquellos municipios que ya estáis haciendo cosas, tenéis financiación para llevarlo a cabo. Es un reconocimiento para aquellos que ya se están posicionando y adelantando a lo que va a decir la ley. Además de eso, también establecemos un registro de iniciativas climáticas, que lo que queremos es que todos los municipios, todas las industrias y empresas que emiten, pues que nos reporten cuánto están emitiendo y que hagan sus planes de mitigación, ¿vale? Que nos lo reporten periódicamente porque necesitamos saber
cómo estamos emitiendo. Actualmente tenemos un inventario de emisiones, pero es un inventario que calculamos nosotros a partir de los datos que nos facilita el Estado. España calcula a partir del consumo de combustibles, del consumo energético, de una serie de indicadores que tienen. Ellos calculan el inventario nacional, pero lo calculan con 2 años de retraso, ¿vale? Entonces, nosotros luego cogemos ese inventario y con datos propios de nuestra economía, de nuestro consumo energético, de nuestra distribución de habitantes, etcétera, y de cómo funcionamos, pues hacemos nuestro inventario. Claro, nuestro inventario tenemos los inventarios ahora de 2018, pero yo tengo que hacer políticas a futuro y tengo que saber dónde impacte y dónde me tengo que gastar el dinero. Y si ese dinero que me estoy gastando en esas medidas está teniendo los efectos que yo quiero. Entonces, para eso necesitamos nuestro propio registro. Pues bueno, ese registro es uno de los instrumentos que establece la ley. Otro instrumento que establece la ley es el Plan Valenciano Integral de Energía y Clima, que es como la hoja de ruta que queremos en cuanto a mitigación y adaptación por sectores en la Comunidad Valenciana de aquí a 2030 y luego a futuro. No es algo que nos inventemos nosotros, esto ya, por ejemplo, a nivel estatal ya lo tenemos, se llama PNIEC y PENAC. El PNIEC es el Plan Nacional Integrado de Cambio Climático, de Energía y Clima, que por sectores va diciendo, pues aquí tenemos que hacer esto. ¿Y quién lo tiene que hacer? Pues lo tienen que hacer las empresas y las comunidades autónomas. Y en el PENAC es lo mismo en adaptación. Se identifican cuáles son las áreas más vulnerables y se habla de sanidad, se habla de agua, se habla de costas, se habla de agricultura, se habla de biodiversidad. Bueno, pues son los sectores que creemos que son más críticos y entonces se mira los escenarios futuros de modernización. Afortunadamente tenemos muchísimos científicos en todo el mundo trabajando en proyecciones de cambio climático, en futuros escenarios. Futuros escenarios significa que la COP, o sea, los gobiernos no quieren de ninguna manera pasar de un aumento de 1,5 grados global respecto de niveles de temperatura preindustriales. Llevamos 1,1 grado ya que hemos aumentado, ¿vale? El 1,5 grados ya podemos cambiar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues se dice, si seguimos emitiendo como hasta ahora, pues seguramente aumentaremos unos 7 grados. Si conseguimos cumplir los compromisos que hemos establecido los gobiernos hasta ahora, pues podemos llegar a aumentar solo 3 grados. Si conseguimos reducir y nos comprometemos a muchísimo más, conseguimos llegar a los 2 grados, grado y medio. El problema es que aquí cada décima de grado que se aumenta supone unos cambios brutales en el cambio climático. Sabemos que la temperatura global aumentará y tenemos modelizaciones de bastantes cosas, pero no de todas. O sea, ahora mismo teníamos el otro día un científico del IPCC que hablaba de los eventos extremos. Y sabemos que los eventos extremos serán mucho más frecuentes y mucho más potentes, pero no sabemos dónde. Incluso cuando hablábamos de lluvias, de régimen hídrico en nuestra zona, en el territorio valenciano, nos decían, no lo sabemos. No sabemos si va a haber más o menos balance hídrico que actualmente, porque puede que empecemos a tener lluvias torrenciales. O sea, son modelos que según los parámetros que usen, pero bueno, sabemos que vamos a ver. Entonces, dentro de esos modelos que cada año se perfeccionan y cada año tenemos más información, tenemos que ir moviéndonos, ¿vale? Entonces, pues sí que sabemos que las temperaturas aumentarán, las temperaturas medias, las temperaturas mínimas, las temperaturas máximas, las olas de calor, las sequías y luego pues tenemos dudas de muchísimas otras cosas. Y nos tenemos que manejar con esa incertidumbre, pero cuando hablamos de incertidumbre no vale volverse escéptico y decir, es que no sabemos qué va a pasar. No, sí, sabemos que vamos a mal, ¿vale? Entonces, dentro de esos posibles escenarios,
Nosotros, por ejemplo, ahora hemos hecho un instrumento que es un visor de cómo va a afectar el cambio climático a la costa valenciana, ¿vale? Entonces, en ese visor que está en el Instituto Cartográfico lo podéis mirar, pues hemos hecho una primera parte que habla, pues eso, de cuánto van a aumentar el tamaño de las olas, la altura del mar no aumenta mucho, porque todo el mundo piensa en los 10 metros. Hablamos de 2050 a 2100, o sea, 2050 está aquí, ¿vale? 2100 falta un poco más, pero 2050 está aquí. Entonces, ¿cuánto se va a inundar? Si vamos a seguir teniendo albufera, si el agua subterránea que cogemos pues se va a salinizar por la intrusión marina, pues todas estas cosas. Entonces, a partir de ahí, hacemos un análisis de riesgos, de cuánto se va a ir comiendo la costa por erosión y cuántas zonas van a ser de manera generalmente inundables, ¿vale? Hace relativamente poco un tribunal de justicia anuló el Patirel, el plan que tenemos de protección de la costa. Y hubo promotores inmobiliarios que se alegraron mucho porque se podría volver a construir en zonas como por cerca de la Albufera, por Torreblanca. Bueno, pues si te fijas en ese visor, igual ya no hay mucha gente que vaya a comprar esas casas, ¿vale? No significa que esos escenarios se vayan a cumplir. Significa que si seguimos como hasta ahora o si reducimos, o sea, hay varios escenarios posibles, no todos son terribles, hay algunos que se... Y luego está la mano del hombre, o sea, no es lo mismo si haces un dique, si retiras a la gente, si regeneras dunas, es decir, que son escenarios con la morfología que tenemos actualmente. A partir de ahí tenemos que gestionar el territorio y gestionar el territorio puede ser a la holandesa, puede ser con una retirada inteligente de edificaciones. Bueno, pues son cosas que tendremos que ir decidiendo entre todos, haciendo mucha pedagogía, mucho diálogo y tomando decisiones que van a ser muy difíciles y muy poco populares. Pero bueno, ahí estamos. Entonces nosotros pues vamos haciendo instrumentos que creemos que nos van a servir para la toma de decisiones, que queremos hacerlos con todos. Y bueno, el Plan Valenciano Integrado de Energía y Clima es un instrumento que creo que va a ser muy útil porque habla de cómo tenemos que mitigar y adaptar por sectores más vulnerables y menos y cuál es la responsabilidad de cada uno de los actores, de las entidades locales, de los sectores económicos. Y es muy urgente hacerlo, ¿vale? Ya os he dicho que la ley llevo 2 años intentando sacarla y aún me faltan 2 informes, el del Comité Económico y Social y el Consejo Jurídico Consultivo. Cuando los tenga, se va a las Cortes y tengo que decir que de momento el texto que está saliendo de mi despacho a mí me gusta, me lo creo, me encuentro cómoda, lo defiendo bien, pero que cuando llegue a las Cortes, ahí empiezan a hablar los políticos. De los diputados, yo no soy política, pero bueno, empiezan a hablar los diputados y esa ley pues puede cambiar mucho o poco para bien o para mal. Pero bueno, mejor así, o sea, quiero decir que yo me creo el sistema democrático. Pero volviendo otra vez a lo que es la administración, el plan que os estoy hablando creo que es urgente, que necesitamos tener un plan, que necesitamos saber por dónde tenemos que empezar, qué sectores, y los sectores necesitan saber también qué obligaciones van a tener. Pues bueno, empezamos a licitarlo en enero de este año y actualmente pues se presentó un recurso y estamos esperando que se resuelva el recurso. Estamos en noviembre. Y un plan de estos pues tardas más de 12 meses en elaborarlo, en elaborar la evaluación estratégica y que se apruebe por el Consejo. Volvemos otra vez a los periodos de la administración en el cual tú estás en una emergencia climática, que estás intentando correr, que estás viendo todos los informes que llegan. O sea, cuando sacamos el primer borrador de la ley, pensábamos que se nos iban a comer directamente, porque habíamos puesto cosas que eran súper ambiciosas. O sea, ya os digo, estuvimos un poco copiándonos de los mejores, pero lo copiamos, todo lo que nos gustaba lo copiamos, o sea, de unos y de otros, con lo cual al final nuestra ley era de las más ambiciosas. Incluso hablábamos de cosas que no estaban en ninguna normativa, como las comunidades energéticas locales, de las cuales ahora se habla muchísimo, pero en ese momento no estaban reflejadas en ninguna normativa a nivel estatal.
de cuando empezamos, pues ahora ha habido un tsunami de legislación, porque sobre todo a nivel europeo se han puesto a hablar del Pacto Verde Europeo, de la Ley del Clima, que quiere ser neutro Europa en 2050 y en 2030 reducir las emisiones un 55%. Nosotros estábamos asustados porque habíamos puesto un 40%, cuando España había puesto un 23%, pues bueno, nos hemos quedado cortos, pero bueno, cortos en una situación donde tenemos una industria cerámica que no tiene todo el mundo, que nos hemos desarrollado más, porque claro, lo del 55% lo ponen los alemanes, que en 1990 ya tenían toda su industria desarrollada. Pero es que los que nos hemos desarrollado más tarde, a mí me pones 1990 y me lo estás poniendo muy difícil. No es lo mismo el punto de partida de cada uno de nosotros. Entonces, hablamos a nivel global un 55%, eso no significa que todas las regiones seamos capaces de reducir un 55%, porque no lo somos, ¿vale? Y luego, pues, a partir de ahí, están revisando toda la legislación, por ejemplo, en temas de estrategia forestal, pues como tenemos que tener sumideros de CO2, que capten CO2, pues la Unión Europea ha decidido que de aquí a 2030 tenemos que plantar en Europa 7.000 millones de árboles, ¿vale? Que no está mal. Pero claro, dices, es que nuestro clima, tú puedes plantarlos, pero es que luego tienen que crecer y si no tienen agua, pues igual no es del todo realista y nosotros tenemos una superficie forestal mucho más amplia que muchísimos otros países. Igual nosotros ya no tenemos que crecer tanto, sí que tenemos zonas donde podemos seguir replantando y creo que es importante, pero tenemos que gestionar lo que tenemos. O sea, nosotros tenemos una muy grave amenaza de grandes incendios. Entonces lo que tenemos que hacer es gestionar los bosques que tenemos, porque si no, todo el carbono que estamos captando durante 20, 30, 50 años se nos va en una semana. Y no ha servido para nada. Entonces nosotros necesitamos poder gestionar esos bosques que son públicos y privados. Y yo puedo gestionar sobre los públicos, pero difícil sobre los privados. Entonces tengo que de alguna manera encontrar un sistema de pagar esos servicios ecosistémicos. Bueno, pues nosotros estamos pensando en crear un sistema de compensación de emisiones que ya existen. O sea, no son únicos y hay mucha gente que quiere ser neutra en emisiones y entonces paga porque se planten árboles en Costa Rica, cuando está haciendo una obra en Pablo de Sarmiento, por ejemplo. Bueno, pues nosotros queremos identificar qué proyectos en el territorio valenciano pueden captar carbono y no necesariamente tiene que ser replantar. Podemos gestionar nuestros humedales. Los humedales bien gestionados captan muchísimo carbono. Un humedal mal gestionado es una gran emisión de metano, que es muchísimo peor que el CO2. Pues esas cosas necesitamos saber qué sistema podemos implementar, con lo cual ahora mismo hemos hecho un contrato menor para que nos estudien todos los sistemas que hay en España y en Europa y ver cuál se adaptaría mejor a la Comunidad Valenciana, porque al final sí que tenemos que tener muy claro que el cambio climático nos va a afectar a todos y todos somos responsables, pero ni todos vamos a poder mitigar de la misma manera, ni todos nos tenemos que adaptar a los mismos impactos, ni nos podemos adaptar de la misma manera. Entonces, pues ahí es donde están las políticas regionales, que necesitan escuchar mucho a los sectores, necesitan escuchar mucho a las entidades locales, que al final son las que de alguna manera están implementando más del 90% de las políticas de adaptación. Políticas de adaptación es que no se construya en la Rambla, que haya sistemas de drenaje sostenible, que haya infraestructura verde, que haya zonas de sombreado para cuando aumente la temperatura 48 o 50 grados, que los edificios se construyan con una normativa que los haga suficientemente resilientes, que promueva el autoconsumo, que promueva las comunidades energéticas locales, que busque las zonas donde dentro de su territorio pueden establecer plantas solares. Las plantas solares y las plantas fotovoltaicas grandes son uno de esos tabús que vamos pasando de puntillas, porque al final todo el territorio que tenemos es importante, es valioso, sobre todo para la gente que vive ahí. Y bueno, se puede ver a veces como una agresión sobre el territorio, pero bueno,
Una agresión es también, y ahora me voy a meter en un mencionar, un monocultivo de naranjos que estás fertilizando y aplicando fitosanitarios y evitando la biodiversidad y contaminando acuíferos y usando agua, pues también tiene un impacto sobre el territorio, aunque nunca lo hemos medido o verbalizado. Pues las plantas fotovoltaicas tienen también su impacto sobre el territorio, pero es un impacto que podemos negociar, que podemos decidir si debajo de esas plantas fotovoltaicas puede haber aromáticas o podemos combinar con algún tipo de producción de otro tipo de, pues no sé, de abejas y buscar que haya trabajo para la gente del pueblo o que la energía que se produzca de alguna manera suponga un ahorro. Vamos a negociar, vamos a ser parte de esa transformación. Yo creo que es muy importante que nos empoderemos y que seamos actores críticos y proactivos en este cambio. Va a haber un cambio muy grande. Y nosotros tenemos que decidir si vamos a ser parte de ese cambio o si vamos a esperar que nos lo hagan. Entonces, pues, desde mi departamento, como has dicho, también nos dedicamos a la educación ambiental y a intentar sensibilizar, concienciar, crear una ciudadanía crítica y a darles herramientas para ayudarles a hacer esa transformación a la ciudadanía, a las entidades y a las empresas. Y bueno, y ahora hemos venido de la COP, la COP es la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebra todos los años, cada año en un sitio distinto, y donde se hace un análisis y una evaluación de qué se ha hecho hasta ahora, de cuáles son los compromisos que nos habíamos firmado entre todos, hasta dónde podemos llegar más, qué otros pasos más vamos a dar y si los compromisos que habíamos adquirido los estamos haciendo. Hay mucha crítica sobre la COP, pues ha salido todo el tema de los jets privados que han llegado hasta ahí. Nosotros hemos ido en avión, tengo que decir. Bueno, pues al final yo creo que es más importante que haya COPs que no haya. Es una excusa para que estemos todos hablando de cambio climático durante 1 o 2 meses, que lo hablemos desde muchísimas perspectivas. A la COP llega a haber más de 20.000 personas y cada uno con unos intereses, unas experiencias, unas soluciones distintas. Allí hay gente de empresas, de todo tipo de empresas que quieren que se retrase, de empresas que tienen soluciones innovadoras y quieren que llegue ya el cambio, de empresas que tienen que cambiar y no saben cómo y van a ver si consiguen financiación. Están todos los países negociando. Estamos las regiones pidiendo que los fondos lleguen a las regiones, que nosotras tenemos que cambiar y que para cambiar necesitamos inversión y que queremos gestionarla nosotros. Porque al final, bueno, yo puedo decir que quiero cambiar la movilidad, pero si yo no tengo un tren de cercanías que me lleve al pueblo de al lado, ni una frecuencia necesaria, y eso es dinero. Y eso es el dinero que tenemos que decidir si va a un sitio o si va a otro. ¿Vale? Entonces, nosotros queremos gestionar este dinero. Bueno, pues yo creo que las COP son importantes, que son importantes para escuchar a gente, que son importantes para negociar, para entender los intereses de cada uno, que no todos tenemos los mismos intereses ni las mismas preocupaciones y que aunque a todos nos preocupa muchísimo y nos ocupa el cambio climático, pues nos va a afectar y si tengo que cerrar las cerámicas o tengo que dejar de ampliar un puerto que supone muchos puestos de trabajo o tengo que ver si hay una compensación o igual puedo posicionar mi región y decir, nosotros vamos a liderar la transición energética y además vamos a ser los primeros y somos capaces incluso de exportar energía solar. ¿Por qué no? O no queremos porque queremos hacer un equilibrio con el territorio. Todo eso son decisiones que tenemos que tomar y son decisiones políticas, pero una política que podemos hacer entre todos los ciudadanos. O sea, que no necesitamos hacer desde un despacho cerrado y la COP es un sitio
que aunque la mayor parte de cosas se negocian en despachos cerrados y durante todo el año, no se negocian ahora. Ahora es como los últimos flecos o el último órdago de cada uno, o cómo consigues acercar a alguien más ofreciéndole cierta inversión. Pues bueno, es bastante transparente, hay luz y taquígrafos, acabamos sabiendo a qué se ha comprometido cada uno, a cambio de qué, con cuánto dinero, a dónde va a ir ese dinero. Yo creo que son interesantes y son sitios donde se tiene que estar. Y no sé si, yo creo que si tenéis preguntas o porque más o menos, ¿no? Puedo seguir hablando, pero a lo mejor es más interesante que comentéis o que me preguntéis cosas que... Sí, 3. Una puntualización y 2 preguntas. Vale. La puntualización es eso que has dicho de que bajo las placas solares se puede cambiar el cultivo, eso ya lo están practicando en Extremadura. Lo vi en un documental para que simplemente el tipo de interés. Después, has dicho que estáis haciendo la belleza a futuro. O sea, previendo ya inversiones por si las lluvias se producen, son torrenciales, no son torrenciales. Imagino que ahí se hará un estudio de envase o de, como decía antiguamente, los rojines para retención de aguas, para evitar las corridas y después para reutilizarlas. No sé si eso lo tenéis previsto también o no lo tenéis previsto. Y la segunda pregunta era si la oposición está al loro del tema. ¿En qué punto de compromiso está? La oposición y el propio gobierno. Tú piensas que es un gobierno de coalición. Sí, no, pero el gobierno de coalición es lo que promueve esta ley, ¿no? Sí. Y enfrente tiene la oposición, que pasa hasta la oposición. Entonces, me interesaría saber qué punto de compromiso, si lo tienen claro o van... Mira, yo te puedo hablar, por ejemplo, de comentarios a nivel de, porque nos han llegado alegaciones de pues, sectores empresariales. No voy a decir cuáles, ni quiénes, ni... Hay sectores empresariales que te dicen, todo el mundo se lo cree. O sea, actualmente no hay un negacionismo del cambio climático, ¿vale? No estamos ahí. Entonces, ahora el tema es, ¿quién va primero? ¿A cambio de qué? O sea, a mí lo que me han dicho principalmente sectores empresariales, que puedes pensar que están más cerca a lo mejor de la oposición, es estamos súper comprometidos con el cambio climático, ¿vale? Nos da mucho miedo la deslocalización. Si vosotros empezáis a agravar y a poner problemas al desarrollo empresarial, se van a ir a otras comunidades autónomas donde no tengan estas limitaciones. Y estamos dispuestos a hacer esfuerzos, pero no gravándonos con impuestos, sino dándonos incentivos, ¿vale? Son más favorables a recomendaciones y reconocimientos que a prohibiciones y multas. Entonces, ese es un poco el discurso que hay actualmente de peligro de fuga, pues como cuando dicen que si no ampliamos el puerto, se va a ir todos los contenedores que tenemos aquí, se van a ir todos corriendo a Barcelona y Algeciras. O que si ponemos un impuesto sobre los vehículos que más contaminen, como dice la ley, la gente se irá a comprar coches a Albacete. Bueno, es que en Albacete también están haciendo su ley. ¿Vale? Entonces, yo creo que es un problema más de ritmo, de sí, me lo creo, pero no vamos a ser los primeros tontos, sigamos aprovechándonos mientras podamos, o me lo creo, pero tenemos una industria del automóvil de combustión que da muchos puestos de trabajo en la Comunidad Valenciana, tenemos un sector del transporte que da muchos puestos de trabajo en la Comunidad Valenciana, o sea, hay un miedo real a que si no se hacen las cosas bien, pues, y entonces, ante el si no se hacen las cosas bien, hay un peligro de inmovilismo. O sea, el tomar decisiones ahora es arriesgado, es duro y es impopular, porque las decisiones que vamos a tomar, en la ley hay 3 impuestos. Ninguno de los 3 cae bien. Os vamos a poner impuestos por llevar coches de combustión. Os vamos a poner impuestos por ir a comprar a centros comerciales con el coche.
Vamos a poner impuestos a las empresas que emiten CO2, que son muchas. ¿Vale? Y esos impuestos van a agravar y van a encarecer los productos. Pero es una manera de ir señalando hacia dónde tenemos que ir. Hay otra, o sea, vamos a poner un fondo de transición ecológica. Vamos a ayudar a hacer esa transición, vamos a dar instrumentos para poder hacer esa transición. Pero la transición no es gratis, ni es fácil, y seguramente no sea del todo justa. La haremos lo más justa posible. Pero hay muchas reticencias, mucho miedo y mucha incertidumbre. Y por eso necesitamos la opinión de todos y que todos estemos ahí. Sobre el agua es un tema que además yo estoy en la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, que tenemos la Dirección General del Agua, la Dirección General de Agricultura. El agua es un tema que nos preocupa mucho, que entendemos que hay que gestionarlo bien, que además vamos a sacar esta legislatura, vamos a empezar a trabajar una ley valenciana del agua que no tenemos, porque al final el agua pasa como con otras cosas que ahora también comentaré si me da tiempo, que es que el agua tiene muchos jefes. O sea, si es el agua de un río, es una competencia estatal porque es de la Confederación Hidrográfica y ahí no nos podemos meter. Si es el agua del municipio, o sea, del alcantarillado, del suministro, del abastecimiento, todo eso es municipal, ahí no nos podemos meter. Nosotros hacemos depuradoras, mejoramos algunas canalizaciones, ayudamos un poco a la planificación, pero al final es un bien que es muy difícil de gestionar. O sea, cuando a ti te llega agua con E. coli a las playas y te la tienen que cerrar, enseguida acusan a la Generalitat, que es además que la cierra. Pero seguramente es que ese municipio no ha hecho una red de saneamiento como tocaba y las aguas van directamente a la acequia y de ahí a la playa con los turistas. Entonces, claro, ¿de quién es la culpa? Pues seguramente de la Generalitat, que no ha multado al municipio. O que, porque el municipio ha dado células de habitabilidad a viviendas que no podía darle. Entonces, yo creo que los problemas no son tan sencillos, que lo que tenemos que buscar son soluciones de compromiso, de buscar dónde. Ahora, por ejemplo, con el ejemplo del agua, pues vamos a intentar buscar fuentes de financiación para, entre el ayuntamiento, los ciudadanos, los vecinos que tienen esas casas sin regularizar y la propia Generalitat, establecemos una red de saneamiento, hacemos unos colectores, pues algo parecido vamos a tener que hacer cuando nos planteemos el tema de la planificación de adaptación. Para evitar las lluvias torrenciales, o sea, lluvias torrenciales va a haber, y va a haber zonas vulnerables, porque lo que vamos a tener que evitar es que se construyan casas en sitios inundables. Vamos a intentar retirar las casas que están amenazadas con propiedad y derechos de habitabilidad, a ver cómo conseguimos retirar esas casas de ahí. Vamos a tener que hacer zonas de drenaje sostenible, que cuando nos caigan los 500 litros en un día que están cayendo ahora, en plan, pues que el terreno sea capaz de absorber el máximo para evitar las escorrentías brutales, y si además ese agua que conseguimos retener podemos de alguna manera recircularla, o somos capaces de que todo el agua que depuramos, en vez de que vaya hacia el mar, que la mayor parte acaba en el mar, podamos volverla a subir para reutilizarla en riego, pues todas esas cosas son cosas que tenemos que ir haciendo, que valen muchos millones, y que lo que tenemos que hacer es que no construyamos nada más que no tenga en cuenta esta realidad que ya está aquí. Entonces, pues bueno, eso es un poco. Con el tema de las costas nos pasa un poco igual. Nosotros hemos hecho el visor, que impresiona bastante, que además dice el porcentaje de población vulnerable, el porcentaje de viviendas, o sea. Pero claro, luego dices, pero es que las costas son competencia del Estado. O sea, nosotros no podemos tocar las costas. Y además la planificación urbanística es competencia del ayuntamiento. Y además, quiero decir que al final nadie es culpable de nada porque nadie. Entonces lo que tenemos que hacer es justo al revés. Es conseguir la cogobernanza en todos los niveles y entender que estamos todos gestionando cada uno desde su parcela en algo que es frágil y vulnerable. Entonces, tomar decisiones valientes y consensuadas.
No sé si te he respondido mucho. Sí, no, yo pensaba que políticamente la oposición estaba también retratándose con esta ley porque esto nos concierne a todos. Aquí se van a mojar, si nos viene el mar encima, nos va a venir a unos y a otros. Ya, pero tú piensas, por ejemplo, en los promotores estos que te decía que estaban muy contentos porque iban a construir en una costa. Ellos construyen, te venden la casa. Si luego se la lleva un temporal, pues bueno, ya te indemnizará el Estado, ¿no? Porque se declara zona catastrófica, pero ellos ya la han vendido. ¿Sabes qué te quiero? O sea, el tema Pero es... es que no me refería a los constructores, No, a los pero... empresarios. Sí, pero me refiero que cuando hablas Hay un de... consenso con esta ley. Hay bastante consenso, no ha llegado a Cortes, o sea, en realidad tampoco sabemos, porque ellos no, de los grupos políticos que están en la oposición, a mí no me ha llegado ninguna alegación. En el periodo de alegaciones está abierto a todo el mundo, me han llegado alegaciones de grupos empresariales, me han llegado alegaciones de grupos ecologistas, de ciudadanos individuales, o sea, me ha llegado de muchísimos sectores. De grupos políticos no me han llegado. Entonces, digamos que de alguna manera se están esperando a que llegue a Cortes. Aquí hay algunas preguntas en el chat. Vale. Bueno, Pilar ha intervenido un par de veces al principio de su conferencia diciendo, bueno, el PIB finalmente no es un indicador de plenitud. Y luego, posteriormente, Pilar nos dice que, porque en esos sitios a los que te refieres, ¿no? En los que no hay saneamiento y tal, ¿por qué no se terminan haciendo váteres secos, ¿no? ¿Cuándo vamos a cambiar? Después, Arturo Vázquez Crespo dice, bueno, ¿y cómo se digiere en este tema de hoy que estén desapareciendo en Gandía, Valencia, trenes de cercanías que no contaminan? Y para paliar esta deficiencia nos ponen autobuses de cercanías a Valencia. Tenemos también por aquí a Joan Carreras Calabuig, que diu moltes gràcies, Elsa, per la ponència. En quant a la mala praxis referent a l'ordenació del territori en dècades passades, com aborda aquesta llei els escenaris en totes aquelles zones de major vulnerabilitat? I en segon lloc, en quant a les plantes solars i eòliques, no seria més sostenible que en lloc de fomentar la macrotransformació es basem en menudes explotacions on l'energia és que al lloc on siga generada, economia circular? Contempla aquesta llei, aquesta opció? Finalment diu, esperem que siga aprovada abans de que siga ja massa tard. I continuen afegint-se per així comentaris. Diu Federico Perisante també, las sanciones económicas ante incumplimiento de la normativa vigente deberían ser ejemplares. Y de momento eso es todo. Por aquí. Vale, bueno, sobre las sanciones ejemplares, decir que en una reunión también con otros empresarios, que al final nosotros nos hemos reunido absolutamente con todo el que me lo ha pedido, o sea, desde grupos ecologistas a empresarios, a ayuntamientos, con todo el mundo que nos lo ha pedido, porque creíamos que tiene que ser así. Me acuerdo que estábamos hablando de la ley y no la acababan de tener muy clara, habían oído hablar de la ley, pero no habían participado en las mesas de negociación, porque no, en las mesas de diálogo. Y entonces yo les dije, bueno, pues os lo acabáis de mirar y si queréis tenemos una reunión más adelante. Y dije, no, pero es que sí que nos han comentado que sobre todo hay el capítulo del régimen sancionador, que es muy bestia. Esto no lo podemos tratar. No sabían lo que había en el resto del articulado, que es bastante bestia. Solamente se habían fijado en el régimen sancionador. Ese tipo de empresarios no son la mayoría, pero siguen existiendo y a mí me sorprende. Entonces, el régimen sancionador en nuestra ley es bastante bestia, o al menos a ojos de algunos. Sobre cómo es todo este urbanismo que se ha hecho en décadas anteriores y que no se ha hecho bien, decir que creo que hace un mes se aprobó, o sea, se creó la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, que busca principalmente la regularización y de todas estas viviendas diseminadas, que estamos hablando de más de 300.000 viviendas diseminadas que no cumplen
con tema de saneamiento, con tema de... Y lo que se pretende es que efectivamente vayan a una regularización a través de medidas correctoras de lo que se esté incumpliendo. En el tema de los ferrocarriles, pues bueno, eso es un poco lo que estamos diciendo. Los ferrocarriles la mayor parte no dependen de la autonomía, y seguramente si dependieran de la autonomía, pues como estamos infrafinanciados y no hay presupuesto, yo sí que tengo claro hacia dónde voy a priorizar o qué priorizaría, pero al final pues también forma parte de las prioridades, que yo entiendo que en la ley y en muchos de los temas los dejamos claros, pero que ni todas las decisiones dependen de nosotros ni de mí, porque hay algunas decisiones de mi propio gobierno con las cuales a lo mejor no estoy de acuerdo. Sobre la producción de energía solar distribuida, de autoconsumo y de cercanía, naturalmente, y sobre eso prioriza la ley. Y la ley dice que cualquier planificación urbanística nueva debe contemplar la producción energética renovable suficiente para su explotación y su ciclo de vida. Y eso es muy bestia lo que decimos, ¿eh? Porque además aquí construimos en vertical, pero resulta que la industria o las grandes ciudades que son altamente eficientes, porque la concentración y la compacidad de las ciudades hace que necesiten mucho menos recursos que una construcción diseminada, son mucho más eficientes, pero lo cierto es que tenemos una superficie mucho menor. Y si además estamos en un país donde usamos los techos para áticos, terrazas o secar la ropa, que son plenamente, que también es muy importante, quiero decir, porque evitamos tener secadoras dentro de casa, quiero decir, pero hacen que la superficie de tejado efectiva que tengamos es poca. Ahora bien, la ley fomenta las comunidades energéticas locales, la producción de proximidad, el que los ayuntamientos planifiquen su producción de energía renovable, no es suficiente. Estamos hablando de cerrar una nuclear. Estamos hablando de que hay un gasoducto de Argelia que nos dejan el gas y que todos tenemos nuestra caldera de gas para el agua caliente. Estamos hablando de coches que en estos momentos van a petróleo y que tienen que pasar a ser eléctricos. No necesitaremos tantos coches porque vamos a hacer otro tipo de movilidad, pero se seguirá necesitando transporte. Todo eso hay que electrificarlo. La electricidad que puedes fabricar para tu autoconsumo no es para encender la bombilla de la casa, es para producir tu ropa, es para mover tu coche, es para que te acerquen la comida a los supermercados, es para mover tractores y es para muchas cosas que necesitan más energía. Con lo cual, plantas fotovoltaicas y eólicas son necesarias, plantas medianas y grandes. Cuanta más energía distribuida, localizada, será más eficiente, necesitaremos menos plantas grandes y las plantas grandes, hablemoslo entre todos, veamos dónde las podemos poner, dónde tiene más sentido a nivel paisajístico, a nivel medioambiental, a nivel territorial. Y sobre el PIB que decía Pilar, efectivamente el PIB no puede ser la única manera de medir el desarrollo de una sociedad ni de una economía. Tenemos que ir introduciendo la perspectiva climática. En estos momentos la Comisión Europea ha publicado una guía de taxonomía financiera que lo que te viene a decir es las inversiones que haces, cuáles tienen sentido a nivel medioambiental y cuáles no, o sea, dentro de la perspectiva climática. Y yo creo que vamos a ir mucho hacia ahí. Yo desde luego no apuesto por un crecimiento sostenible. Vamos a llamarle, si queremos, de momento, desarrollo sostenible, en el cual, como he dicho al principio, habrá sectores
que van a tener que transformarse mucho, sectores que van a tener que reinventarse, sectores que van a desaparecer. Pero hay sectores que van a aumentar y van a crecer. O sea, el sector de las renovables, el sector de nuevos materiales, infraestructuras verdes, servicios ecosistémicos, todos estos sectores van a ir a más. Bueno, el PIB no puede crecer, no tenemos materias infinitas, no tenemos territorio infinito, no tenemos dinero infinito, ni podemos pretender que siempre crezcamos. Ahora, efectivamente el PIB no es el único factor con el que nos tenemos que ver.